Primero definamos qué es una crisis económica. Una crisis económica es un periodo en el cual una economía puede afrontar dificultades durante un tiempo prolongado. Normalmente suelen ser identificadas por los cambios en las variables económicas. Incluso las crisis económicas cuentan con dos características que las pueden destacar, que es la inestabilidad que se llega a suponer en los mercados y las consecuencias que llegan a destacar en los sectores en los que aparecen en inicio. Antes de hablar acerca de qué sucedió en la Gran Depresión, es importante mencionar qué la causó. Ahora bien, regresemos a la Primera Guerra Mundial, o mejor conocida como la Gran Guerra. Aquí estaban peleando las potencias centrales y la Entente. La Entente la conformaba Estados Unidos y es importante mencionar que esta guerra es conocida debido a toda la nueva tecnología que se implementó e igualmente las tácticas militares. La Entente fue el bando ganador en la Primera Guerra Mundial, por lo que Estados Unidos le fue increíble. Posteriormente, miles de soldados regresaron a su país y fueron colocados en fábricas. E igualmente, más mujeres comenzaron a trabajar a partir de 1918, por lo que se le conoce como los felices años 20, debido a que como la mayoría de la población tenía más salario, había más consumo. Por lo tanto, las empresas tenían más dinero a su favor, más ingresos, por lo que producían e igualmente invertían sus ganancias. Los americanos conocieron un hábito que cambió sus vidas para siempre. ¿Cuál es? La inversión. Se hizo muy popular invertir en la bolsa. Empezaron a invertir e invertir y se registraron rentabilidades gigantescas en 1928 de 37.88%. Toda la gente hablaba muy bien de lo excelente que le había ido en sus inversiones, por lo que todo el mundo lo estaba haciendo. Había más demanda y la cotización de las acciones subía y subía. E igualmente los bancos, el ahorro de sus clientes lo estaban invirtiendo, por lo que se comenzó a realizar un descontrol de una manera intensa. Llegaron a existir también reacciones en esta crisis de 1929. Estas reacciones fueron a largo plazo. Por parte de los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos implementó el New Deal, que es un conjunto de programas para poder estimular la economía, regular el mercado financiero e incluso también brindar cierta asistencia social y financiera. Y por parte del gobierno de Europa, algunos países llegaron a optar por esta estrategia que implementó Estados Unidos, mientras que otros llegaron a recurrir a ciertas políticas. Por parte de la sociedad llegó a aumentar el desempleo y la pobreza y esto generó muchas protestas e incluso movimientos sociales. Y también llegó el crecimiento del populismo y el nacionalismo. No solamente hubo reacciones, sino también existieron consecuencias. Como se mencionó anteriormente, una de las primeras consecuencias fue el desempleo masivo, ya que millones de personas perdieron sus empleos en todo el mundo e incluso la tasa de desempleo llegó a números extremadamente preocupantes en varios países y esto provocó una pobreza extrema. También llegó a la contracción del comercio internacional, donde diversos países ya no pudieron realizar sus exportaciones ya que cayó la demanda global y también existieron quiebras bancarias en donde se redujo la disponibilidad de adquirir créditos y agravaron la falta de confianza en el sistema financiero. Por eso existieron quiebras bancarias. Ahora, ¿qué impacto tuvo todo esto en la economía general y socialmente? Ahora, ¿qué impacto tuvo todo esto en la economía general y socialmente? Ahora, ¿qué impacto tuvo todo esto en la economía general y socialmente? Ahora, ¿qué impacto tuvo todo esto en la economía general y socialmente? Ahora, ¿qué impacto tuvo todo esto en la economía general y socialmente? Ahora, ¿qué impacto? En el llamado Jueves Negro se anuncia la bajada de precios de las acciones de distintas compañías. Esto fue el 24 de octubre de 1929,
cuando la bolsa en general de Estados Unidos cayó un 12%. Todo el mundo empezó a vender sus acciones y como nadie quería comprarlas, las personas estuvieron dispuestos a aceptar un precio muy bajo por estas. Todo se acentuó aún más esta crisis el 30 de octubre del 29, el llamado el Martes Negro, que la bolsa decayó aproximadamente otro 12% adicional y se rompió un récord con 16.4 millones de valores negociados en la bolsa de Estados Unidos. Esta crisis siguió durante los siguientes 3 años, que provocó también una caída en el Dow Jones de un casi 90%. A este punto, como muchas empresas quebraron, el desempleo estuvo en su máximo histórico, con casi un 25% de la población de Estados Unidos desempleada, lo que provoca que la población, como ya no tenía trabajos, se quedara insolvente para pagar sus deudas, sus obligaciones con los bancos, lo que provoca a su vez la bancarrota de muchos de estos bancos. Y aquellos bancos que lograron sobrevivir a estos dejaron de dar créditos a la población y a las empresas, y lo que provoca menos consumo por parte de la población o menos inversión por parte de las empresas. Además, la economía, en vez de estar estancada, empezó a decrecer. Algunas de las consecuencias sociales también a este punto fue la pobreza extrema, suicidios, crisis de alimentos, las filas eran demasiado largas en los supermercados y ya no tenían abasto, se habían quedado sin inventario, y desde luego protestas. Pero esta crisis no solo se quedó en Estados Unidos, se extendió por todo el mundo, ya que Estados Unidos deja de comprar a otros países debido a que no tiene dinero, o el poco que tiene lo está usando para intentar recuperarse de esto. Y como no estaba, la producción estaba detenida, otros países no estaban importando, Estados Unidos no le estaban comprando. Además que Francia y Reino Unido dejan de recibir compensaciones de Alemania de lo que le debía de la Primera Guerra Mundial, estas multas que le habían impuesto a Alemania por todo el daño que causó. Alemania se estaba financiando con Estados Unidos estaba dando préstamos a Alemania. Como dejó de dar préstamos, Alemania se quedó insolvente con este par de países. Además que las exportaciones internacionales en general se redujeron entre sí, esto debido a que Estados Unidos ya a este punto ya era una economía muy globalizada y muy importante, por lo que detuvo todas estas importaciones y exportaciones internacionalmente. Finalmente, los riesgos que identificamos son riesgo de mercado debido a la fluctuación en el precio de las acciones, riesgo de tasa de interés por los cambios en las tasas y la política monetaria y riesgo de liquidez por la disminución en la disponibilidad de los créditos. ¿Qué medidas se implementaron posteriormente a esta crisis? Primero, se abandonó el patrón oro a nivel global, que buscaba estabilizar las monedas, además de estabilizar la economía. Se crearon organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero esto hasta 1944. En Estados Unidos se propuso el New Deal por Franklin Roosevelt, el cual incluyó medidas de recuperación como lo son la inversión a infraestructura pública, o se crearon empleos y se brindó apoyo a la agricultura y la industria. Además de regulación financiera, como se creó la SEC y la FDIC para proteger a inversionistas y ahorradores de este país. Y programas sociales, se implementó el Seguro Social para brindar la protección a la vejez, el desempleo y la discapacidad. Finalmente, en América Latina se implementó políticas de sustitución de importaciones. Los países buscaron desarrollar su propia industria para reducir la dependencia de las importaciones del exterior, y se crearon los bancos centrales para buscar una política monetaria y promover un desarrollo económico. La depresión fue una tragedia económica que sumió al mundo en un abismo de desesperación, provocando que la propiedad de acciones se convirtiera en sinónimo de pérdida. La crisis de 1929 fue un hito a nivel mundial que nos recuerda la importancia de la regulación y la gestión del riesgo financiero. Muchas gracias.